Hola, ¿cómo están? Me llamo Leo, tengo 17, soy trans y todas esas cosas que ya deberían saber en este punto. Hoy día quiero hablar acerca de mis 9 meses en hormonas y de los cambios que he vivido a partir del primer video que hice con respecto a esto, que fue a los 3 meses. Quise hacer una actualización a los 6 meses, pero no tenía suficiente información interesante para compartir, así que me decidí a hacerlo ahora. Primero hablemos del pelo, que es lo más básico. Yendo de arriba a abajo, empecemos con mi cabeza. Como ven, me corté el pelo. Este cambio de look yo le llamo crisis emocional. Y cuando me rapé la cabeza me di cuenta de dos cosas. Primero, me están saliendo entradas. Y segundo, tengo como un parche pequeño de calvicie en la parte de atrás. Ustedes no lo van a notar porque el corte de pelo anterior me tapaba la frente y la calvicie, pero yo me analizo todos los días y sí lo noto. Es bastante trágico estar quedando calvo a los 17 años, pero es genética, así que no me sorprende. Luego, bajando a mi rostro, me puse un poco experimental con mis cejas en los últimos meses, porque una de las cosas que vi repitiéndose en hartos testimonios de transición era que agrandaban harto las cejas junto con el crecimiento del pelo en el cuerpo. Así que quise probar, me dejé de sacar las cejas hace no sé ya cuántos meses, pero puedo dar fe de que es cierto, agrandan mucho las cejas ahora. No sé si me gusta el aspecto que me da, así que probablemente vuelva a sacarme las cejas. Bajando mi vello facial, creo que es el que más cambios ha visto en los últimos 6 meses. Se han rellenado mucho las zonas que les mostré en el video anterior. Tan solo quedan, creo, las mejillas, que de a poco se van rellenando, pero la verdad es que tengo súper poco pelo en la zona de las mejillas. Aún no le quiero llamar barba porque creo que aún se ve muy kuma como para llamarla así, pero de todas formas ya da como para afeitarme una vez a la semana a lo mínimo. De hecho, ahora no me he afeitado en harto rato y ando súper indigno. Bajando a la zona del torso, sí que les comenté acerca de los vellos que me estaban saliendo en la línea del estómago hacia entre medio de los pechos. Ahora se está expandiendo bastante eso, me están saliendo vellos como en toda esta parte del pecho. También se está rellenando la zona del ombligo, así que eso es nuevo y un poco raro para mí. Bajando a mis piernas, sí que les comenté que se estaban rellenando espacios que estaban sin pelos, y eso ha seguido ocurriendo en estos 6 meses de forma progresiva. Es un poco bizarro como siguen apareciendo pelos. Segundo, y sé que lo mencioné en el video anterior, quiero hablar acerca de la grasitud en mi cara y en mi pelo. Si bien se han estado controlando, se han estado nivelando bastante, me han estado saliendo muchas espinillas en el rostro, como se puede ver. Creo que se nota harto a simple vista. Al final del día no son tantas las espinillas que salen, sino son las marcas que van quedando. Por ejemplo, a este lado ya no tengo ninguna espinilla, son solamente marcas, cicatrices que me han estado quedando, pero estoy pronto a ver a un dermatólogo, así que ojalá encontrar alguna solución porque me pone súper inseguro. Aparte de eso, cosa que jamás esperé, me están saliendo espinillas en la zona del cuello, un poco en los hombros. Afortunadamente no me salen en la espalda, pero sí estoy acostumbrado a que salgan espinillas en la zona del binder, en las costuras del binder. Debido a la presión que se ejerce por mucho tiempo ahí, salen espinillas y son las más molestas. Tercero, quiero hablar sobre mi voz. Sé que se notan los cambios desde el último video hasta ahora, pero debo reconocer que en los últimos 3 meses se ha estancado la bajada de la voz en general. Pero junto con eso, se ha estabilizado harto mi rango vocal, lo que me tiene súper tranquilo, porque en el primer video estaba con muchos gallitos, estuve con resfrío tras resfrío, así que eso me tenía súper complicado. Estaba súper inseguro porque no podía cantar, mi voz estaba prácticamente inutilizable, lo que ha mejorado bastante de un tiempo a esta parte. También comentar que estoy entrenando un poco mi voz para que salga más del pecho y no tanto de la garganta. Eso también le va a quitar un poco lo nasal de mi voz, que no me gusta. Es un proceso que ocurre naturalmente con los hombres cisgénero, pero como mi cuerpo no produce estos niveles de hormonas naturalmente, tengo que entrenarlo y no puedo esperar a que lo haga solo. Cuarto, quiero hablar de cambios anatómicos o corporales, no sé cómo llamarles, pero he visto hartos cambios con respecto a la reorganización de grasas en mi cuerpo. Principalmente disminuyeron un poco mis caderas, disminuyeron de forma considerable mis pechos, al punto en que tengo que achicar la talla de los binders que tengo me están quedando grandes porque mis pechos están muy chicos. También ha aumentado harto el tamaño de mis hombros, y todo esto es una mezcla entre los cambios hormonales y la bajada de peso que estoy atravesando, así que nada, a seguir bajando de peso y seguir dejando que la hormona haga lo suyo. Estoy súper feliz con esto porque recién llevo 9 meses en hormonas. Para algunos puede ser poco, para otros puede ser harto. A mis ojos es muy poco para los cambios que he visto, porque sé de chicos que ya llevan un año, año y medio o incluso más, y aún no son capaces de ver cambios corporales muy grandes o muy visibles. Así que nada, siento que estoy bendecido. Amén. Por último, quiero hablar un poco sobre
un tema que no sé si no toqué o no profundicé mucho en el primer video, pero igual en los primeros 3 meses de transición el cambio emocional más grande que tuve fue un primer mes de agresividad que controlé súper rápido. Así que ahora me gustaría hablar un poco sobre cambios psicológicos. Ahora mismo estoy atravesando un episodio de mucha ansiedad. No voy a compartir todas las razones de mi ansiedad, pero sí las que tengan que ver con mi cuerpo, y es principalmente ser muy consciente de lo que hago o cómo me veo afuera. Siempre me siento súper observado y más que nada estoy siempre pensando que o se me notan mucho los pechos o se me marcan mucho las caderas, o mi voz es muy aguda, se me notan mucho las facciones femeninas. Son cosas súper superficiales y que yo sé que no debería pensar, pero es simplemente que hay algo en mi cabeza que me lo dice y me lo repite todo el día. Es algo que estoy viendo con profesionales, estoy conversándolo con profesionales, lo estoy trabajando yo mismo también, y creo que es normal, es súper normal. No se suele hablar mucho sobre el lado malo o feo de la transición en internet, y la verdad es que eso me molesta mucho porque hacen ver como un tratamiento hormonal o una cirugía como la solución a todos tus problemas, cuando en realidad no es así. Es normal que uno como persona trans se sienta mal y pase por estos episodios como bajones de vez en cuando, porque de por sí vivimos en una sociedad que le falta mucho por recorrer para incluirnos completamente. Es normal sentirse fuera de lugar, es normal sentirse ansioso, es normal sentirse triste con respecto a algunas cosas. Lo único que queda hacer es seguir trabajándolo, seguir tirando para adelante. Yo por suerte tengo una familia con quienes puedo ser súper abierto con respecto a estos temas. Creo que es el pilar más importante ahora, aparte de mis amigos que me apoyan siempre. El tener papás que están constantemente intentando entenderme, intentando darme mis espacios y tratando de ser el mayor aporte posible dentro de todo este proceso que es la transición. Si yo paso por episodios pencas, si yo paso por bajones, incluso teniendo un entorno lleno de apoyo y cariño, no me imagino cómo lo debe pasar la otra gran mayoría de la gente trans que no tiene a nadie que los apoye. Así que porfa, edúquense con respecto, y esto va para la gente cis, por favor edúquense con respecto a cómo pueden ayudar a la gente trans, ya sea a sentirse más cómodos en sus entornos, ya sea a tener mejor acceso a distintos servicios. Creo que es súper necesario y no se está tocando lo suficiente el tema. Eso es todo lo que tengo que decir, creo. Ya cuando cumpla un año pretendo compartir la recopilación de actualizaciones con respecto a los cambios de mi voz. Y eso. Que estén bien, yo espero estar mejor y nos vemos.